Para el peso unitario no hay mucha diferencia, ¿ya? Simplemente es el ensayo que hemos hecho de peso unitario, suelto y compactado, pero con cemento. La norma que se usa es la ACTM 650 y los objetivos siguen siendo determinar el peso unitario suelto y compactado por el cemento Portland mediante el método de la varilla y el cilindro y cilindros que están estandarizados con norma. Hacemos recuerdo de que es un peso unitario. Un peso unitario es la relación que existe entre el peso de la muestra, el peso del cemento, con el volumen del recipiente que lo contiene, en este caso el volumen del cilindro. El peso unitario no es una propiedad física del material, es simplemente un estado en el que se encuentra el material. Como recordamos, en qué estado puede estar en suelto o compactado. Y ahí en esa clase les había indicado que cómo la diferencia existe entre un yacimiento, cuando ya se está, entre un material que está en el yacimiento o en banco, entre un material que está en un camión, que está suelta, y un material que ya se ha puesto y ya se ha compactado, ¿ya? Eso lo van a ver con más detalle en maquinaria, pero les puedo adelantar algo. Eh, Más o menos así. Un material cualquiera, digamos, imaginemos de una cantera se extrajo piedra, ¿ya? Entonces, en esa piedra va a haber un peso con un volumen en banco, se le conoce. Pero ese volumen nosotros ya lo hemos extraído y ahora vamos a tener un volumen y lo ponemos en un camión. Ahí vamos a tener un volumen suelto. Y una vez ya lo hayamos usado para, qué sé yo, hacer un camino y luego compactarlo, vamos a tener un volumen compactado. Es un ejemplo un poco rápido. Este, ¿Qué se mantiene constante acá? El, Del yacimiento, si yo extraigo 50 kilos y esos 50 kilos los cargo a un camión y esos 50 kilos los pongo en un camino y lo compacto, va a seguir siendo 50 kilos a lo largo de todo el proceso. Lo que cambia va a ser el volumen que ocupa, el volumen que va a tener este material, que en banco va a estar eh, relativamente compactado. En suelto va a ocupar una gran cantidad de espacio porque yo ya lo he deshecho, hay espacios vacíos y todo lo demás. Y compactado va a ocupar la menor cantidad de volumen porque yo estoy obligando a que todos esos espacios abiertos se cierren, ¿ya? El peso unitario entonces es un estado en el que está nuestro material, porque el peso se va a mantener el mismo, ¿no ven? El peso va a seguir siendo el mismo, solo que en este caso, como nosotros estamos obligando a compactar el material, va a entrar más peso para ese volumen, ¿ya? Entonces, eso sería nuevamente explicado. Y obviamente esto depende del tamaño de la partícula, las formas de la partícula, la forma del recipiente, cómo se acomode, su tamaño, cómo está posicionado el material, cómo se coloca, cómo cae. Pues en pocas palabras, cómo ha llegado el material a ponerse en el recipiente y más o menos una que otro factor del recipiente, ¿ya? Ahora, también, ¿cómo el peso unitario se hace? Un recuerdo breve que el peso unitario es simplemente ir vaciando en el cilindro a una altura no mayor a... La norma no es muy clara con esto, pero preferible de cinco a 10 centímetros debería estar. No es muy común porque muchas veces la cuchara suele ser un poco más grande y las manos no suelen entrar muy bien al cilindro, pero de preferencia hay que hacerlo lo más cerca posible de la base, bueno, de la base o de la capa actual que estamos vaciando. ¿Por qué? Porque si yo lo hago a una caída más, con una altura de caída más alta, pues va a caer va a agarrar más velocidad
va a caer con más fuerza y la manera en la que se va a dispersar el material va a ser no uniforme, sino un poco dispersa, ¿ya? Esto igual aplica para el peso unitario compactado, que si bien nosotros compactamos de la misma manera, dividiendo en tres capas y realizando los 25 golpes, también influye cómo nosotros vaciamos el material. En materiales tenemos el cemento Portland y en equipos tenemos el cucharón, la varilla, la brocha y la balanza digital. Obviamente el horno para secar, más que nada para secar los cilindros para que estén en su estado, en el mejor de los estados. No vamos a usar los hornos por si acaso. El vernier o pie de rey para medir los cilindros y los cilindros estandarizados. Ahora, para el peso unitario, suelto, ya saben el procedimiento. Limpiamos los equipos, determinamos sus dimensiones, peso. O sea, determinamos el peso del cilindro y el volumen del cilindro. Y procedemos con el ensayo virtiendo el material a una altura no mayor a 2 pulgadas. 2 pulgadas es aproximadamente 5 centímetros. Muchas veces es un poco difícil cumplirlo dependiendo del tamaño del cilindro y el tamaño de la mano del operario también. Pero de preferencia tiene que estar a no mayor a 2 pulgadas de la parte superior del recipiente. Y también que no suele estar, en este caso, sería el superior del recipiente, porque si se dan cuenta el cilindro que vamos a manejar es del chiquito, ¿ya? Como no tiene mucha altura de caída, entonces sería a la parte superior del recipiente, contrario al cilindro del agregado grueso, que ese sí tenía una mayor altura y ahí había que hacerlo en base a la altura que hay con respecto a la base del cilindro. Una vez se termina de vaciar todo el cemento, se hace el enrasado respectivo de manera horizontal y se limpia el excedente en el fondo y en los costados, o en las orejas o soportes. Se pesa el cilindro más la muestra y se realiza 3 veces. Ya saben eso, se anotan los resultados y eh, estos serían obviamente los pesos unitarios obtenidos. Ya le restan al peso del cilindro y obtienen un promedio. Y con ese promedio ese ya sería el peso unitario que yo busco. Para el peso unitario compactado también el procedimiento es igual al de los agregados. El cilindro ya está dividido en tres capas, así que voy rellenando capa por capa, dando 25 golpes uniformes a cada una de ellas. Compactar sin golpear la base a una altura de no más de 2 pulgadas de cada capa. Esa es una manera y la otra obviamente es que básicamente dice esto. Vamos a ver la gráfica de acá. En pocas palabras dice que no hay que sobrepasar la capa que yo ya he compactado, ¿ya? En la primera, en el primer nivel yo puedo hacer caer lo que es la varilla hasta el fondo, pero ya en la segunda capa no puedo permitir que pase la línea previa que yo haya compactado. Tiene que estar un poco antes de llegar a esta, y lo mismo con la tercera capa. Una vez ya se llena todo, hacemos el enrasado, limpiamos los costados, limpiamos con la brochita y pesamos el cilindro con el cemento y realizamos 3 veces el ensayo, anotamos los resultados y sacamos el peso unitario compactado. Bien. Un breve ejemplo y otra vez un breve recordatorio de la fórmula. El peso unitario es el peso de la muestra sobre el volumen del cilindro. Y obviamente el peso de la muestra se va a obtener sacando del peso que vamos a medir, restándole el peso del cilindro que se mantiene constante, ¿ya? Y de igual manera, de los 3 ensayos que hemos hecho, lo que vamos a hacer, saco 3 pesos de la muestra y esos 3 pesos de la muestra les, este, les saco el peso unitario a cada una de ellas. Más que nada para ver cómo se va dispersando los datos. Y a esto le hago lo que es un promedio y saco el peso unitario que
ya es como conclusión. Se puede hacer esto de manera directa, directamente promediando esto y sacándole el volumen, se puede, ¿ya? Pero más que nada, preferible que lo hagan así, para más o menos observar qué tanto se están dispersando los resultados, ¿ya? Y eso sería todo. ¿Alguna pregunta, alguna duda?